profe. Nuestro equipo está conformado por Antonio Paredes Bonilla, Jesús Fernando Murrieta Mata y César Alejandro García Medina. Y pues bien, en este caso nosotros venimos a presentar lo que es la tarea 1.3 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre sistema de coordenadas, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal pues de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar nosotros vamos a hablar acerca de lo que son las coordenadas cartesianas, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Muy bien, ¿qué son las coordenadas cartesianas? Las coordenadas cartesianas se definen, o en este caso son un tipo de coordenadas ortogonales, las cuales usualmente se representan o se usan dentro de un espacio euclidio. Comúnmente este tipo de coordenadas se utilizan para representar relaciones matemáticas, como lo que son pues ecuaciones. También se utilizan para representar eh, movimiento, o en este caso posición, pues dentro de algún espacio, ya sea en 2 o en 3 dimensiones. Este tipo de coordenadas cartesianas se pueden utilizar en muchos ámbitos, en muchos tipos de ciencias que existen en el mundo, como por ejemplo mencionaba pues las matemáticas. En las matemáticas se utilizan comúnmente para representar funciones, ecuaciones, relaciones matemáticas en general, pues, o sea, ecuaciones. Estas al momento de que se representan dentro de un plano cartesiano, utilizando ecuaciones, perdón, utilizando coordenadas cartesianas, pues se hacen, o sea, una ecuación puede representar alguna línea, alguna parábola, alguna hipérbola, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues comúnmente se utilizan las coordenadas cartesianas para darle alguna solución o llegar a algún resultado. Un ejemplo aplicado de las coordenadas cartesianas, en este caso en nuestro ámbito, nosotros actualmente estamos llevando la materia de análisis numérico y hacemos uso de lo que son las coordenadas cartesianas para representar, por ejemplo, alguna ecuación en un plano cartesiano, en donde pues se forman líneas, ya sea una curva, una línea, y pues en este caso lo que nosotros buscamos o lo que a lo que queremos llegar nosotros es saber el punto exacto en donde esa línea o esa ecuación cruza por el eje de las X. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos un ejercicio sobre un tanque cilíndrico de agua en donde teníamos que saber a qué altura este se debería de llenar para que este tuviera o tuviera contenido 30 metros cúbicos de agua. Entonces lo que hicimos fue sustraer de ese problema una relación matemática, o sea, una ecuación, y lo que hicimos fue graficarla, o sea, dentro de un plano cartesiano, se formó una especie de línea que subía y luego bajaba, o sea, hacía corte por el eje de las X, y el valor en donde cruzaba esa línea por el eje de las X era lo que era, o sea, era la altura necesaria en donde el tinaco se tenía que llenar para contener esos 30 metros cúbicos de agua. Entonces se me hizo muy interesante que aplicáramos las coordenadas cartesianas pues sobre problemas matemáticos sobre la vida cotidiana. También las coordenadas cartesianas se pueden aplicar dentro del ámbito de la física para representar movimientos, representar direcciones, representar vectores, fuerzas, etcétera. Y también se puede utilizar pues, dentro del ámbito de la cartografía, pues para representar o para generar mapas, puede ser croquis, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que el nombre de cartesianos o las coordenadas cartesianas se le puso en base o en honor al creador de estas, que en este caso fue el físico francés René Descartes, o sea, cartesianas, René Descartes, o sea, de ahí el nombre, ¿no? Es un punto que nomás quería mencionar. Las coordenadas cartesianas se representan dentro de un plano cartesiano. Un plano cartesiano, pues viene siendo este, como podemos ver aquí, que están o que se forman con dos líneas que se cruzan y una cuadrícula en el fondo. La cuadrícula en el fondo no siempre se representa, sino lo que se representa más que nada son estas, pues, dos líneas, ¿no? Aquí dentro de este plano. Estas no se le llaman líneas, sino que a esta línea horizontal se le llama eje de las X o eje de las abscisas, y a esta línea vertical se le llama eje de las Y o eje de las coordenadas. Al punto de intersección en donde estas dos líneas pues intersectan se le llama punto cero o se le llama origen, en donde las coordenadas pues valen cero, o sea, tanto en X como en Y. Estas dos uniones, en este caso estos dos cruces de estas líneas en un plano cartesiano, generan cuatro espacios o cuatro regiones a las cuales se les denomina cuadrantes. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4.
se le asignan, o en este caso el número va aumentando en contra del movimiento de las manecillas del reloj, como podrán ver. O sea, va o sea, desde aquí de la derecha y gira hacia la izquierda, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadrantes pues se utiliza comúnmente para dar un poco más de información a lo que es la persona que lee o que utiliza planos cartesianos. O sea, da más información sobre algún punto que se encuentra dentro de este plano. O sea, le da información a esa persona para que éste sepa con más exactitud en dónde se encuentra. En este caso, un punto contenido dentro de alguno de estos cuadrantes cuentan con coordenadas tanto en X como en Y. Estas coordenadas, pues en este caso, dependiendo del cuadrante donde se encuentre, van a ser positivas o negativas. Como si, por ejemplo, tomamos este punto A, que se encuentra dentro del cuadrante 1, este va a tener componentes cartesianas positivas tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque el eje de las X, como podemos ver aquí, el origen hacia la derecha, el eje de las X toma valores positivos y del origen hacia la izquierda toma valores negativos. Los valores o sea, que los ejes pueden tomar, pues depende mucho del contexto en donde lo estemos aplicando. Entonces, al igual, el eje de las Y es la misma, desde el origen hacia arriba, estas toman valores positivos y del origen hacia abajo toman valores pues negativos. Entonces, ya una vez sabiendo esto, podemos decir que un punto que se encuentra en el cuadrante 1, como se encuentra tanto en el eje positivo de las X y Y, pues sus coordenadas pues, van a ser positivas, tanto en X como en Y. En el cuadrante 2, un punto va a tener coordenadas negativas en las X y coordenadas positivas en las Y. En el cuadrante 3 va a tener negativas en ambas, o sea, tanto en X como en Y. Y en el cuadrante 4 va a tener coordenadas positivas en X y negativas en Y. En un plano cartesiano no siempre y sencillamente se pueden representar puntos, sino también se pueden representar vectores. Entonces, al momento de que nosotros queremos representar un vector, se puede representar de la siguiente manera. En este caso es un ejemplo de un vector en 3 dimensiones que ahorita lo vamos a ver, pero por ejemplo, aplicando en 2 dimensiones, pues nomás se representa entre dos paréntesis con coma, en donde se representa o se pone el valor primeramente de la coordenada en X, y luego una coma y la coordenada en Y. Y pues en este caso sería para 2 dimensiones. Y también se puede representar de manera rectangular o con componentes rectangulares o coordenadas rectangulares, que pues viene siendo pues de esta manera, en donde se hace uso de vectores unitarios, ¿no? Dependiendo de cada coordenada. Para representar un punto, como mencionaba anteriormente, pues es necesario o se utilizan dos números reales. En este caso, por ejemplo, si tomamos en cuenta este punto P, que tiene coordenadas tanto en X como en Y, pues este punto, obviamente, si lo queremos representar de manera pues escrita o de manera gráfica, se representa o se ponen los valores entre dos paréntesis y una coma en medio que separe estos dos valores. Por ejemplo, en este caso, el valor que toma en X es la distancia que recorre ese punto desde el origen dentro del eje de las X y la distancia que corre o las unidades que recorre desde el origen sobre el eje de las Y. En este caso, por ejemplo, si decimos que aquí recorrió 4 unidades en el eje de las X y 6 unidades en el eje de las Y, al momento de que nosotros queremos representarlos, pues se representa paréntesis, primero se pone el valor de las componentes, o las coordenadas, mejor dicho, perdón, de las X, que en este caso viene siendo 4, coma, y luego el valor de las coordenadas en Y, que viene siendo pues cuando nosotros representamos varios puntos en un plano cartesiano, eh, podemos, o sea, nosotros muchas de las veces queremos saber pues la distancia que hay de un punto a otro. En este caso, cuando lo aplicamos a problemas de la vida cotidiana, por ejemplo, que decimos que uno de los puntos o dos de los puntos que se encuentran en el plano pues representan una persona. Entonces queremos saber la distancia que existe entre una persona y otra. O en este caso, pues el punto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar lo que es la siguiente ecuación, que distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de las coordenadas en X del punto B menos las coordenadas de en X del punto A, este se elevado al cuadrado, más las coordenadas en Y del punto B menos las coordenadas en Y del punto A al cuadrado. Así se saca lo que es la distancia pues entre dos puntos. Muy bien.
Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las coordenadas cartesianas, pero en este caso aplicadas dentro de un plano pues sí, en tres dimensiones. Estas pues son muy similares, en este caso son exactamente igual que las coordenadas cartesianas en dos dimensiones, solo que en este caso se expresan en tres dimensiones. Estas surgieron en base a la necesidad pues de querer representar objetos en terceras dimensiones, pues para poder resolver algo, ¿no? Para poder obtener algo de ellos. O sea, nosotros vivimos en una realidad en 3D, pues por lo consiguiente, pues ocupamos representar objetos, por ejemplo, no sé, un objeto, algún cubo, queremos saber su volumen, queremos saber su área, su longitud, etcétera, ¿no? Entonces, por eso surgieron lo que son las coordenadas cartesianas, pues en tres dimensiones. Al igual que en el plano de dos dimensiones, un plano cartesiano, pues en tres dimensiones, se encuentra formado por pues dos ejes, un eje en X, un eje en Y, pero en este caso se le aplica un eje más, que representaría la tercera dimensión, que sería el eje de la Z. A la unión de estos, o al cruce de estos ejes, pues también se le llama origen, y pues las coordenadas en esto, o sea, las coordenadas en este punto, pues serían 0, 0, 0. En este caso, como podrán ver, ahora se le agrega un valor más, o sea, ya no es X, Y, sino es X, Y, Z. Entonces, ¿por qué? Porque se le agregó un eje más o una dimensión más. Al igual que en el eje, que en el plano cartesiano de dos dimensiones, en este caso, en un plano de tres dimensiones, se generan, por así decirlo, como cuadrantes. En este caso, los cuadrantes se generan en dos dimensiones y en este caso se generan octantes. Primeramente, el cruce de lo que son los ejes de X, Y y Z forman planos. Forman tres planos, que es el plano XY, XZ y YZ y XZ. A su vez, estos planos generan lo que son los octantos, generan 8 espacios dentro de este plano tridimensional. Y pues en este caso no existe alguna regla o algún valor que se le pueda dar a esto, sino que primeramente o se le da un solo nombre al primer octante que se llama pues primer octante. Y este octante se genera o se encuentra más que nada en donde al momento de representar un punto, este se encuentra, sus tres coordenadas, tanto en X como en Y como en Z, pues son positivas. Al momento de querer representar un punto cualquiera dentro de un plano en tres dimensiones, pues obviamente, como les decía anteriormente, se representan paréntesis, X como Y como Z, o sea, los valores de las coordenadas de ese punto. Los valores que pueden tomar X, Y o Z o las coordenadas de un punto pueden ser cualquiera, o sea, van dentro de los números reales desde el menos infinito al infinito. Esto o sea, los valores en X y Z pueden tomar los mismos valores, ¿no? O sea, desde el menos infinito hacia el infinito. Al igual que en el plano en dos dimensiones, también existe una fórmula especial pues para sacar la distancia entre dos puntos en un plano en 3D. Es muy similar, en este caso la distancia, por ejemplo, de un punto A, distancia del punto A a un punto B, pues es la raíz cuadrada de las coordenadas en X del punto B menos las coordenadas en X del punto A al cuadrado, más las coordenadas en Y del punto B menos las coordenadas en Y del punto A al cuadrado, más las coordenadas en Z del punto B menos las coordenadas del punto Z del punto A. Esto se eleva al cuadrado. Esta sería la forma de sacar lo que son, pues, distancia entre dos puntos en tres dimensiones. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las coordenadas cilíndricas circulares. Estas son una extensión del sistema de coordenadas polares trasladadas a un espacio tridimensional. Estas coordenadas surgieron en base a la necesidad de representar coordenadas polares en una tercera dimensión o en tres dimensiones. Estas coordenadas sirven para representar formas o objetos cilíndricos circulares. Entonces, en este caso, como podrán ver, este se representa también en un plano muy similar a un plano de coordenadas cartesianas en tres dimensiones. Como podremos ver, se conforma del eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Solo que en este caso, esos valores cambian o los símbolos cambian, ya que en este caso, para poder representar o las coordenadas, por ejemplo, de un punto P dentro de una de las coordenadas cilíndricas circulares, toman el valor de P. Primeramente, el valor P representa el radio que existe o que existe de este círculo, por ejemplo, a representar desde el eje de la Z pues hasta un cierto valor, ¿no? O sea, dependiendo de la distancia o del valor del radio.
Existe también lo que es un ángulo, que en este caso, este valor P, en este caso el P este que está aquí, no se le llama P, sino se le llama ρ, o sea, es un símbolo. Y también existe también lo que es este símbolo, que pues, en este caso, como podemos ver, o sea, es una bolita, o sea, como la que está aquí, es una bolita partida a la mitad. O sea, en este caso representa el ángulo que existe entre el eje de las X, en este caso, muchas de las veces, en este caso, no necesariamente tenemos que tomar, o sea, todo el círculo. Muchas veces queremos una parte de lo que es ese cilindro. Entonces, eh, ese cilindro, o sea, no tocamos una parte, entonces ese cilindro tiene un radio, o sea, un radio de que abre, ¿no? Entonces, en este caso, ese ángulo, pues, es representado por lo que es esta letra, que es pi. Perdón, ese símbolo, pues, representa pi, que, o sea, se llama igual que el símbolo de la casita, o sea, 3.14, pero en este caso se le llama pi, es PHI, o sea, pi. Y finalmente está el Z. Ese Z representa la altura que este cilindro va a tener o la figura que va a tener. Como decía anteriormente, al momento de nosotros representar pues, un punto P, pues se representa igual. En este caso, al igual que en el plano de 3 dimensiones, se representa entre paréntesis, solo que se le asigna por los valores, como ya hemos dicho, ρ, pues en este caso es la distancia o el radio que tiene, tomando como referencia el eje de la Z, coma, en este caso lo que es pi, que sería el radio como podemos ver aquí, o sea, tomando como referencia el eje de las X, existe un ángulo en donde ese punto, por ejemplo, pues empieza a abrirse o empieza a recorrer, como digo, de referencia el eje de las X. Y está la Z es muy similar o sea, el valor de Z pues representa casi lo mismo que en un plano de 3 dimensiones, solo que en este caso pues representa la altura que este punto tendrá. Los valores que pueden tomar estos símbolos, o en este caso, pues estos símbolos, pues son los siguientes. El valor de ρ puede tomar valores desde 0, o sea, igual a 0, como es aquí, igual a 0 hacia adelante, hacia el infinito. ¿Por qué del 0? Porque, o sea, no existe, o sea, como habíamos dicho, ρ representa radio, entonces no existe un radio negativo, sino que siempre es positivo. Entonces, por eso, como podemos ver aquí, pues representan lo que son, o sea, sus valores pueden tomarse desde el 0 hacia el infinito. En el caso del pi, o sea, toma valores desde el 0, o sea, mayores o iguales que 0, pero menores que 2pi. ¿Por qué? Porque en este caso puede haber un punto que se encuentre, o sea, que tenga 0 grados de abertura y que se encuentre sobre encima del eje de la X, entonces tengo un valor de su ángulo igual a 0, pero no puede ser mayor a 2pi porque 2pi representa los 360 grados. Entonces, un punto P, por ejemplo, puede hacer todo el recorrido así y llegar aquí hacia las X, que representarían los 360 grados en su ángulo, pero no podría ser mayor que este, porque realmente pues, un círculo, lo máximo de grados que puede tomar pues, son 360. Al momento de que nosotros queremos representar, en este caso ahora un vector, pues se representa igual que en los anteriores planos. Se puede representar, por ejemplo, entre paréntesis y se pone pues el valor de las coordenadas de ρ, las coordenadas de pi, como el valor de las coordenadas pues de z, en este caso que sería la altura. Se puede representar tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas rectangulares. Y pues en este caso le voy a pasar la palabra a mi compañero César. Bueno, posteriormente, los componentes estos que son los vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas vienen en la dirección de P, Pi y Z. Para sacar la magnitud de un vector dentro de esto, que son las coordenadas cilíndricas circulares, se hace uso de la siguiente ecuación. Hace el vector y para poder sacar su magnitud, se utilizan aquí los dos valores que en sí no son un ángulo dentro de las coordenadas, que serían R y Z, que son, como decir, números reales. Igual como si fuera a sacar la magnitud en coordenadas cartesianas. El cuadrado, la suma de los cuadrados de esos componentes, el resultado se le saca raíz y así se obtendría lo que es la magnitud. Los vectores unitarios son mutuamente perpendiculares, ya que nuestro sistema de coordenadas es ortogonal. ¿A esto qué se refiere?
que el vector unitario de P apunta en dirección de incremento de P. El vector unitario de pi apunta en dirección del incremento de pi y el vector unitario de z apunta en dirección positiva de z. Siguiente. Obviamente, podemos tener en dado caso lo que son coordenadas cartesianas o coordenadas cilíndricas circulares. Por lo tanto, tiene que haber una forma de poder convertir unas coordenadas de una forma al otro. Como mencionó anteriormente mi compañero Juan, z en los dos casos es casi siempre la misma, se presenta de la misma manera. Entonces, z en los dos casos tiene los mismos valores, no se ocupa hacer ninguna conversión. Aquí se demuestra cómo podemos pasar de coordenadas cartesianas a lo que son las coordenadas cilíndricas. Aquí está la fórmula. Los vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas se relacionan de la siguiente manera. El vector unitario de x es igual al coseno de pi en el vector unitario de p, menos el seno del vector, el seno del ángulo pi sobre su vector unitario. Y aquí está la relación en esta imagen que se muestra cómo se representan los vectores unitarios. Siguiente. El otro tipo de coordenadas que existen son las coordenadas esféricas. Este sistema sirve para representar un punto en un espacio, literalmente, de forma esférica. Este sistema de coordenadas es opcional para tratar con problemas que implican cierto grado de simetría esférica. El punto pues se puede representar como R, que es la distancia del origen del punto, o el radio de una esfera centrada en el origen que pasa por P. A lo que se refiere a esto es de que la R vendría siendo el valor que desde aquí el punto de origen al punto P de nuestras coordenadas. Es como decir un radio. Luego está este ángulo que tiene el nombre colatitud, que es el ángulo entre el eje X y el vector posición P. Este ángulo que estamos viendo aquí, el eje X, el eje Z es este que se muestra aquí, y este ángulo viene siendo el ángulo que se conoce como ángulo de colatitud. Luego, este ángulo que se llama ángulo azimutal es el ángulo que se mide desde el eje X. Vendría siendo este ángulo que vendríamos viendo aquí. A diferencia de las otras coordenadas, dentro de estas coordenadas, aquí se estarían aplicando un número real y las otras dos coordenadas son ángulos. Esto puede ser, por ejemplo, ángulo de 30 grados y 60, y esto vendría siendo un número real. Esto es lo que en cierto punto diferenciaría a las coordenadas esféricas de las demás coordenadas que hemos visto. Siguiente. Los intervalos que pueden tener los componentes de estas coordenadas son, como ya hemos mencionado, R, pues son números reales, puede ser igual a 0 y menor que infinito. El ángulo con latitud puede ir desde 0 a pi. Esto nos indica que puede ser desde 0 hasta 180 grados. Es el ángulo que tenemos de aquí. Por obvias razones, como va desde este punto hasta acá, no puede ser mayor a 180 grados. Y por último, el ángulo azimutal, ese puede ir desde 0 hasta 2pi. Este no puede exceder los 360 grados porque sería literalmente una vuelta completa y estaría llegando otra vez a 0. Las coordenadas esféricas se pueden expresar igual como las demás coordenadas. Podemos poner A, R, A, el ángulo con latitud y el ángulo, o expresarlo a través de la suma de sus vectores unitarios, respectivamente. La amplitud de las coordenadas esféricas se obtiene a partir, como en este caso, el único componente que utilizamos con un número real
sería R, entonces la magnitud de este sería igual al valor que nos estaría dando que el radio. Los vectores unitarios de R y los ángulos son mutuamente ortogonales. Esto quiere decir que, por ejemplo, el vector unitario de R sigue la dirección a lo largo del radio o la dirección del incremento de R. Estoy venciendo el ángulo n y aquí pues estoy haciendo lo que nos explica que eso va siguiendo el incremento de que le está poniendo por R. Luego el vector unitario sigue la dirección del incremento del ángulo con latitud. Venía siendo este. Y el otro sigue también el incremento pues respectivamente de su ángulo. Siguiente. Igual tiene que haber una forma de poder conseguir transformar en cierto punto lo que son las coordenadas esféricas a los demás sistemas, en este caso lo que son las coordenadas cartesianas. Obviamente como aquí son medidas dentro de un espacio esférico, casi todo está implementado por lo que son los ángulos, a excepción de lo que es el componente de R, porque es un número real, es el único que no tiene implicado un ángulo que tenga varios componentes, como decir en X o en Y. Aquí están los vectores unitarios relacionados, como se expresa aquí en la imagen. Siguiente. Juan. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando cambiamos componentes de coordenadas de cualquier sistema a otro, al cambiarse un punto, un vector, no se transforma, solo se está expresando de diferente manera. Y también la magnitud de esas coordenadas no va a ser diferente. Pero si tenemos unas coordenadas en cartesianas y las cambiamos a cilíndricas, va a seguir teniendo la misma magnitud. Solo estamos expresando esas coordenadas de diferentes maneras. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto vendría siendo la R, el ángulo de colatitud y el ángulo azimutal. Esto es un ejemplo de lo que es unas coordenadas esféricas. Utilizando las fórmulas que vimos anteriormente para convertir de lo que son las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas nos darían los componentes de X y Y, Z, así como se escribían en coordenadas cartesianas. Si a estos números que tenemos aquí, que son coordenadas cartesianas, le sacamos la magnitud, vamos a obtener una magnitud igual a 3. Y en este caso, la magnitud de las coordenadas esféricas que estamos viendo sería igual a 3. Entonces, como mencionaba aquí, la magnitud no va a cambiar si convertimos de ciertas coordenadas a otras. Siguiente. A tener en cuenta que en la teoría electromagnética vamos a utilizar mucho lo que es la distancia entre dos puntos de vectores, con vectores de posición. Usualmente entre R1 y R2 se utiliza esta forma de distancia, que es R2 menos R1, la magnitud. Bueno, aquí vemos expresado. Se restan los componentes en las coordenadas cartesianas, se restan los componentes y a eso se le saca la magnitud para poder determinar lo que son las distancias. Bueno, esto es todo por mi parte. Le concedo la palabra a mi compañero Murrieta. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las superficies de las coordenadas constantes. Muy bien. Como se puede decir que es fácil generar lo que son las superficies en los sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, la cual ésta se maneja en constante en una de las variables de las coordenadas, las cuales éstas permiten que otras dos varíen, en las cuales se dan un plano infinito y deducen la posibilidad de los siguientes planos. En este caso se manejan lo que es la X, la Y y la Z como constantes, los cuales son perpendiculares a los ejes X, Y y Z.
Como podemos observar en la figura 2.7, la cual se encuentra en la parte inferior derecha, se muestra lo que es la intersección de dos planos en una sola línea. En este caso viene siendo lo que es la X y la Y, las cuales son en la línea de la RPQ, los cuales son paralelas al eje Z, y en la intersección de tres planos en un solo punto, en las cuales se incluyen lo que es X, Y y Z como constantes, las cuales se encuentran ubicadas en el plano en diferentes partes de la figura, estando la X en la parte superior derecha, la Z en el centro y en la parte inferior en el centro está la Y. Se dice también que en un punto P se puede definir con la intersección de tres planos ortogonales infinitos. En este caso se toman por valores en el punto P el 1, el -5 y el 3. Entonces se dice que P es la intersección de los planos de X, Y y Z, tomando como valor a en X en 1, Y en -5 y Z en 3. Siguiente. Después tenemos las coordenadas cilíndricas, las cuales son posibles generar superficies ortogonales de la misma manera. En este caso tenemos la letra P, el símbolo del medio que significa, se llama pi, y la Z como constantes. Después tenemos abajo una figura de un cilindro, en la cual se muestran, que nos advierten más bien que tanto P es un cilindro circular y que el símbolo pi, tanto como P, son las constantes en el plano semi-infinito, con su respectivo borde a lo largo del eje Z, en el cual Z también es constante del mismo plano infinito en el sistema cartesiano. El encuentro de estas dos superficies da lugar a una línea o un círculo así, como lo son la Z y la P, constantes, en donde la P está ubicada en la parte superior, donde está el círculo del cilindro, y en la Z en la parte del medio, donde tenemos también, se puede observar hasta la parte última, hasta abajo, en donde está ubicada lo que es el símbolo pi como constante. Siguiente. Bueno, como les comentaba, en este caso tenemos un círculo llamado QPR, que están ubicados estos pues en diferentes partes de lo que es el cilindro. Y se dice que tenemos las constantes de Z y de pi, los que forman una línea semi-infinita. En un punto es una intersección de las tres superficies de la ecuación. En este caso tenemos a P con valor de 2, pi con 60 grados y Z con 5. De igual forma los tenemos pues ubicados en la figura, que es la misma figura que les mostré en la diapositiva anterior. Siguiente. Ok, también se dice que dentro de la naturaleza ortogonal en el sistema de las coordenadas esféricas es evidente coordinar otras tres superficies. Ahora tenemos a la R, al símbolo teta y pues de igual forma al símbolo de pi como constante, las cuales podemos observar en la figura de abajo, en donde tenemos que R forma parte de lo que es una esfera. Si observamos la imagen podemos ver dónde está ubicada, en la parte del centro, la R en lo que es la esfera, en el centro del origen. Y tenemos ubicada a lo que es teta en el cono del círculo con el eje Z. Y en el plano semi-infinito, equivalente al sistema del cilíndrico, que pues de igual forma si observamos la imagen tenemos que en la parte superior ahí está ubicada esta constante. Se dice también que una línea es el producto de la intersección en las dos superficies, en este caso en R y en pi. R la tenemos, pues como les dije, es la que está en la parte del centro en la esfera, y pi es el que está ahora en la parte del plano
del plano que está ubicado en la parte del lado derecho de la figura. Siguiente. Ok, entonces esta figura es un semicírculo que pasa tanto como por Q como por P en la intersección de estas tres superficies, el cual da el resultado ya con valores específicos en R con valor de 5, en θ en 30 grados y en pi en 60 grados, siendo en un punto P. O sea, esto quiere decir en general que tanto en el punto P en el espacio tridimensional se puede identificar como la intersección de estas tres superficies ortogonales mutuamente. Asimismo, un vector unitario en la superficie de n, en la cual se puede ser constante tanto el más como el menos, en el cual n viene siendo los valores como se puede mencionar en x, y, z, en p, en pi, r o en θ. Con relación al plano en x, en este caso es con el valor de 5. Por ejemplo, en un vector unitario normal se dice que es tanto más o menos, mientras que solamente cuando se menciona lo que es en el símbolo de pi, lo es con relación en el plano, en este caso a 20 grados. Pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y pues aquí tenemos lo que son las referencias y pues muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe.